Detrás del brillo y la fama, muchos actores coreanos esconden historias de adversidad, pobreza y lucha. Hoy conocerás las historias de 15 actores coreanos que pasaron hambre, enfrentaron carencias o lo perdieron todo antes de alcanzar el estrellato. Acompáñanos a conocer sus historias de éxito. 1. Park Bo-gum. Detrás de la calidez que irradia en dramas como Si la vida te da mandarinas y Buen chico, se esconde una historia de lucha y superación. Desde pequeño enfrentó grandes desafíos, perdió a su madre siendo niño y creció en medio de dificultades económicas. Su padre, intentando sacar adelante a la familia, pidió un préstamo para iniciar un negocio. Park Bo-gum, apenas con 15 años, fue incluido como co-garante del préstamo. Con el tiempo los intereses aumentaron la deuda hasta unos 800 millones de wones, alrededor de $500,000, lo que llevó al actor a declararse en bancarrota en 2014, al poco tiempo de haber debutado. Pero a pesar de todo nunca se rindió, trabajó incansablemente hasta saldar las deudas familiares y alcanzar estabilidad económica. Hoy considera esos años difíciles como una lección de humildad y perseverancia. 2. IU. Antes de convertirse en una de las artistas más queridas de Corea, IU vivió una infancia marcada por la pobreza. Aunque desde muy joven soñaba con cantar, su camino hacia ese sueño estuvo lleno de obstáculos. Cuando su familia cayó en bancarrota por las deudas, IU y su hermano tuvieron que separarse de sus padres y fueron a vivir con su abuela. Los tres compartían una pequeña habitación muy deteriorada e infestada de cucarachas. Más tarde se mudaron a la casa de un familiar, donde la joven IU tuvo que soportar críticas y burlas por su deseo de convertirse en cantante. Durante su búsqueda de una oportunidad, fue estafada por agencias falsas, perdiendo el dinero que su abuela había reunido con tanto esfuerzo. Aún así, IU nunca renunció a su sueño. Tras ser rechazada en más de 20 audiciones, finalmente logró debutar como cantante, demostrando que su talento y determinación podían más que cualquier obstáculo. Hoy, IU deslumbra en la música y en K-dramas como Si la vida te da mandarinas y Hotel de Luna, siendo un símbolo vivo de esfuerzo y superación. 3. Yoo Ji-hoon. Detrás del carisma que demuestra en Héroes de Guardia y Love Your Enemy, se esconde una historia de esfuerzo y resiliencia. Yoo Ji-hoon creció en una familia con muchas carencias económicas. En una entrevista, el actor reveló que vivían en una pequeña tienda de mariscos secos, en una sola habitación. El lugar era tan estrecho y mal aislado que los inviernos resultaban insoportablemente fríos, y debían calentar agua en briquetas de carbón para poder bañarse. Su padre trabajaba como obrero de construcción y solo podía descansar durante la temporada de lluvias, mientras su madre se esforzaba bajo el sol en el campo. Él solía acompañarla y jugar a su alrededor, y según contó el propio actor, esa es la razón por la que su piel tiene un tono bronceado. Yoo Ji-hoon recuerda esos años con cariño y gratitud. Éramos pobres, pero esos fueron los días más felices de mi vida, dijo el actor. Aquellos años de sacrificio forjaron su carácter fuerte y disciplinado. Hoy Yoo Ji-hoon es uno de los actores más respetados del cine y los dramas coreanos, un ejemplo de que incluso desde la pobreza más profunda, se puede alcanzar la grandeza. 4. Park Shin-hye. Aunque hoy es sinónimo de éxito y popularidad, la vida de Park Shin-hye estuvo lejos de ser fácil. Desde niña su familia enfrentó graves dificultades económicas, y cuando cursaba el primer grado de primaria, su casa fue robada perdiendo los escasos ahorros que tenían. A pesar de todo, sus padres decidieron apostar por el sueño de su hija. Dejaron sus empleos y se mudaron con ella a Seúl cuando fue elegida como actriz infantil en Escalera al Cielo. Su padre trabajó como taxista y su madre vendió seguros para sostener a la familia durante esos años complicados. El esfuerzo valió la pena. Park Shin-hye creció en la industria, se convirtió en una de las actrices más queridas y reconocidas de Corea, y hoy continúa brillando en producciones como La jueza del infierno y La infiltrada señorita Hon. Además, ha mostrado su gratitud ayudando económicamente a sus padres y asegurándoles una vida cómoda tras tantos sacrificios. 5. So In-guk. Antes de conquistar al público con su voz y su talento en dramas como Contéstame en 1997, Fatalidad a tu servicio y Death's Game, So In-guk conoció muy de cerca la pobreza. Nació en una familia de bajos recursos. Su madre trabajaba recolectando cartones, mientras su padre realizaba trabajos ocasionales como soldador. Desde niño So In-guk soñaba con ser cantante, pero su realidad era dura. En entrevistas ha contado que muchas veces pasaban hambre y que los gastos de su formación musical eran un lujo imposible.
Aún así, se presentaba en concursos locales y practicaba sin descanso, decidido a cambiar su destino. Su gran oportunidad llegó en 2009, cuando participó en el programa Superstar K, lo que le abrió las puertas al mundo del entretenimiento. Hoy es reconocido no solo por su versatilidad como cantante y actor, sino por haber transformado un pasado de necesidad en una historia de superación. So In-guk ha mencionado que todo lo vivido le enseñó a ser agradecido y valorar cada logro, sin olvidar las raíces humildes de donde proviene. 6. Kim Se-young. Detrás de la sonrisa luminosa que enamora en dramas como Propuesta Laboral y Moon River, se esconde una historia de lucha y esperanza. Tras el divorcio de sus padres, creció junto a su madre y hermano en condiciones muy humildes, viviendo en una pequeña casa de apenas 40 metros cuadrados. Hubo momentos en los que dependió de una tarjeta de ayuda estatal para poder comer en la escuela. Su madre trabajaba sin descanso, repartiendo leche y haciendo todo tipo de oficios para sacar adelante a su familia. A pesar de las dificultades, nunca dejó de soñar. Con esfuerzo, Se-young se convirtió en una estrella de la música, lo que posteriormente la llevaría a la actuación, siempre inspirada por el amor y sacrificio de su madre. 7. Rain. La leyenda del K-pop y protagonista de Cisne Rojo y Doctor Fantasma, tuvo una infancia marcada por la pobreza y el dolor. El actor reveló que hubo momentos en los que su familia apenas tenía comida, llegando a pasar hambre. Su madre, enferma de diabetes, luchaba por mantener a la familia, mientras él perseguía su sueño de ser cantante y bailarín, pero con el tiempo su salud empeoró, ya que no podían costear sus medicinas. Trágicamente, su madre falleció en el año 2000, mientras Ben aún intentaba abrirse camino en la industria musical. Su pérdida se convirtió en una fuerza interior que lo impulsó a seguir adelante. Poco después, debutó bajo la agencia JYP Entertainment, y gracias a su talento, disciplina y determinación, pasó de vivir en la pobreza a convertirse en una de las mayores estrellas del K-pop. 8. Han So-hee. Detrás de la belleza y el talento que la hacen brillar en My Name y El monstruo de la vieja Seúl, Han So-hee esconde una historia de lucha y sacrificio. Su infancia no fue fácil. Sus padres se divorciaron cuando tenía apenas 5 años, y fue su abuela quien la crió y cuidó con gran esfuerzo. Desde muy joven enfrentó graves dificultades económicas, llegando a trabajar medio tiempo en bares y restaurantes para poder estudiar y mantenerse. Durante años trabajó como modelo para pagar el alquiler y la comida, mientras intentaba abrirse paso en la industria. Su perseverancia finalmente dio frutos cuando consiguió sus primeros papeles en televisión, alcanzando la fama con El mundo de los casados, donde su actuación cautivó a todo Corea. Han So-hee ha hablado con sinceridad sobre su pasado y ha expresado una profunda gratitud hacia su abuela, a quien considera su verdadero pilar. Gracias a su éxito, incluso logró pagar las deudas que su madre había dejado tras ser acosada por fraude. 9. Nam Joo-hyuk. El protagonista de 25-21 y Vigilante, nació en Busan, en una familia muy humilde. Durante su infancia, su hogar carecía incluso de un baño, y hubo una época en la que su familia apenas podía permitirse comer fideos instantáneos, día tras día durante todo un año. Su padre trabajaba sin descanso para mantener el hogar, pero las dificultades eran constantes. Aún así, Nam Joo-hyuk nunca perdió la esperanza. Con esfuerzo, logró abrirse camino primero como modelo y luego como actor, hasta convertirse en una de las estrellas más queridas del K-drama. Gracias a la estabilidad que ha alcanzado, Nam Joo-hyuk ha retribuido lo vivido donando becas a su antigua escuela, con el propósito de apoyar a jóvenes que, como él en el pasado, atraviesan momentos difíciles. 10. Lee Jung-jae. Antes de conquistar al mundo con el juego del calamar, Lee Jung-jae vivió una infancia marcada por la pobreza y la inestabilidad. El actor reveló que su familia lo perdió todo cuando él apenas iniciaba la primaria. Vivían en un pequeño departamento sin habitaciones ni baño propio, y muchas veces pasaban hambre. El actor recordó que iba a la escuela con calcetines desgastados y llenos de agujeros, tratando de ocultarlos para no sentirse avergonzado frente a sus compañeros. También confesó que se sentía mal por no poder comprar regalos de cumpleaños para sus amigos. Esas experiencias difíciles forjaron su carácter y sensibilidad. Lee Jung-jae logró transformar la escasez de su infancia en una fuente de fortaleza, convirtiéndose con el tiempo en uno de los actores más admirados y respetados del cine y la televisión coreana. 11. Lee Sung-kyun. La protagonista de El hada de las pesas y Doctor Romántico, creció en una familia que vivió momentos de verdadera precariedad. Cuando ella tenía apenas 4 años, su padre abrió una fábrica, pero luego se incendió,
lo que llevó a una bancarrota familiar. La familia tuvo que mudarse a un pequeño apartamento de apenas 23 metros cuadrados. La actriz recordó que de niña se sentía avergonzada cuando sus amigos le preguntaban que cómo podían vivir en una casa tan pequeña, y también cuando su padre la dejaba en la escuela en un coche viejo. Lee Sung-kyun dijo que esas experiencias la ayudaron a valorar lo que tiene hoy y a no dar nada por sentado. Habría sido mejor nacer en una familia rica. No lo creo, dijo la actriz. 12. Park Sung-hoon. El talentoso actor de La Reina de las Lágrimas y La Gloria no siempre disfrutó del éxito que hoy lo rodea. Creció en una familia que lo perdió todo durante la crisis financiera, enfrentando días en los que apenas había comida en la mesa. En una entrevista confesó que hubo momentos en que su familia sobrevivía solo con kimchi y agua, y que en la escuela secundaria evitaba salir con sus amigos porque no tenía dinero ni siquiera para una hamburguesa. Durante sus primeros años como actor, vivió en un pequeño semisótano que se inundaba cada temporada de lluvias, como en la película Parásitos, pero nunca dejó que las dificultades lo detuvieran. Park Sung-hoon transformó esa dura etapa en el impulso que lo llevó a convertirse en una estrella reconocida del K-drama. 13. Lee Jae-ri. Antes de convertirse en una estrella del K-pop y brillar en dramas como Rivalidad Amistosa y Contéstame en 1988, Lee Jae-ri conoció de cerca la dureza de la vida. De niña creció en un pequeño pueblo rural, y ni siquiera sabía lo que era una tienda de conveniencia hasta que se mudó a Seúl durante la secundaria. Su madre trabajó más de 15 años en una fábrica, mientras Jae-ri crecía viendo de cerca su sacrificio. En el programa Taxi, rompió en llanto al recordar aquella etapa, diciendo: siempre me sentí culpable al ver a mi madre regresar cansada todos los días del trabajo. Mi madre pasó toda su juventud trabajando por mí. Esa realidad la marcó, pero también la motivó a esforzarse aún más. Gracias a su talento, carisma y determinación, Jae-ri debutó en el grupo Girls' Day y luego triunfó como actriz. Hoy puede brindarle a su madre el estilo de vida que siempre había soñado. 14. Lee Jun. La infancia y adolescencia de Lee Jun estuvieron marcadas por la pobreza y las dificultades económicas tras la quiebra del negocio de su padre. El actor reveló que solía llevar a casa las sobras del almuerzo escolar en una bolsa negra para compartirlas con su madre, y que incluso cultivaba berenjenas en el huerto de la escuela para ayudar con la comida del hogar. Desde joven trabajó en todo lo que pudo, como mesero, modelo y empleado temporal, mientras perseguía su sueño de convertirse en artista. Aunque hubo momentos en los que pensó en rendirse, el deseo de sacar adelante a su familia lo mantuvo firme. Con esfuerzo y perseverancia, Lee Jun logró debutar en la música, y posteriormente incursionó en la actuación, consolidándose por su versatilidad en producciones como Bloody Heart y Bulgasal Almas Inmortales. 15. Cha Sung-won. Hoy es admirado por su elegancia y talento en dramas como Nuestro Horizonte Azul y Sin Piedad para Nadie, pero sus comienzos estuvieron marcados por la escasez. Se casó joven, a los 22 años, y durante 3 años vivió con su familia en un sótano húmedo, símbolo de las duras condiciones económicas que atravesaban. Su ingreso al modelaje fue casi un accidente, pero con disciplina y esfuerzo logró abrirse camino en la industria del entretenimiento. El actor ha comentado que aquellas experiencias lo volvieron una persona ahorrativa y resiliente, y que le enseñaron a valorar cada logro. Hoy Cha Sung-won disfruta del reconocimiento y la estabilidad que alguna vez parecían inalcanzables, recordando con gratitud los años difíciles que forjaron su carácter. Cada una de estas historias demuestra que para estos actores coreanos la pobreza no fue un obstáculo, sino el impulso que los llevó a brillar. Si te inspiraron tanto como a mí, déjame un like y cuéntame en los comentarios cuál de estas historias te sorprendió más. Suscríbete para seguir descubriendo el lado más humano de tus estrellas del K-drama favoritas. Nos vemos en el próximo video.